Vista posterior. Desde arriba se ven las partes posteriores de los dos huesos parietales junto con la sutura sagital. Desde abajo, los huesos parietales se articulan con la parte escamosa del hueso occipital en la sutura lambdoidea. A cada lado, el hueso occipital se articula con el hueso temporal. En la línea media del hueso occipital hay una elevación rugosa denominada protuberancia occipital externa, que proporciona inserción a los músculos y el ligamento de la nuca. A ambos lados del puente se extienden las líneas nucales superiores en dirección lateral hacia el hueso temporal. Vista superior. Por delante, el hueso frontal se articula con los dos huesos parietales en la sutura coronal. A veces, las dos mitades del hueso frontal no se fusionan y dejan una sutura metópica en la línea media. En la parte posterior, los dos huesos parietales se articulan en la línea media en la sutura sagital. Vista inferior. Si se extrae la mandíbula, se ve que la parte anterior de esta sección del cráneo está formada por el paladar duro. Se pueden identificar los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales de los huesos palatinos. En la línea por delante está la fosa incisiva y el foramen incisivo, por detrás y por fuera, los forámenes palatinos mayor y menor. Por encima del borde posterior del paladar duro se observan las coanas, aberturas nasales posteriores. Se encuentran separadas por el borde posterior del vómer y limitadas por fuera por las láminas pterigoideas mediales del esfenoides. El extremo inferior de la lámina pterigoidea medial se prolonga como una espina curva de hueso, el gancho pterigoideo. En la parte posterolateral de la lámina pterigoidea lateral, el ala mayor del esfenoides está atravesada por el gran foramen oval y el pequeño foramen espinoso. En la zona posterolateral del foramen espinoso está la espina del esfenoides. Detrás de la espina del esfenoides, en el intervalo entre el ala mayor del esfenoides y la parte petrosa del hueso temporal, hay un surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Se puede identificar la apertura de la parte ósea de la trompa. La fosa mandibular del hueso temporal y el tubérculo articular forman las superficies articulares superiores para la articulación temporomandibular. La separación de la fosa mandibular de la lámina timpánica por detrás es la fisura escamotimpánica, a través de cuyo extremo medial sale la cuerda del tímpano de la cavidad timpánica. El proceso estiloides del hueso temporal se proyecta hacia abajo y hacia adelante desde su cara inferior. Desde la superficie inferior de la parte petrosa del hueso temporal se puede ver la abertura del conducto carotídeo. El extremo medial de la parte petrosa del hueso temporal es irregular, junto con la parte basilar del hueso occipital y el ala mayor del esfenoides, forman el foramen rasgado. En una persona viva, el foramen rasgado está cerrado por tejido fibroso, y solo unos pocos vasos pequeños pasan a través de este foramen desde la cavidad del cráneo hacia el exterior. La lámina timpánica, que forma parte del hueso temporal, tiene forma de C y constituye la parte ósea del meato acústico externo. Al explorar esta región, se debe identificar la cresta suprameática sobre la superficie lateral de la parte escamosa del hueso temporal, el trígono suprameático y la espina suprameática. En el intervalo entre los procesos estiloides y mastoides se puede ver el foramen estilomastoideo. En posición medial respecto del proceso estiloides, la parte petrosa del hueso temporal tiene una muesca profunda que, junto con una muesca más superficial en el hueso occipital, forman el foramen yugular. Detrás de las aberturas posteriores de la nariz y delante del foramen magno se encuentran el hueso esfenoides y la parte basilar del hueso occipital. Deben identificarse los cóndilos occipitales. Se articulan con la cara superior de la masa lateral de la primera vértebra cervical, el atlas. Por encima del cóndilo occipital se encuentra el conducto hipogloso, que permite la salida del nervio hipogloso. Por detrás del foramen magno en la línea media se encuentra la protuberancia occipital externa. Cráneo en el neonato. El cráneo en el neonato, en comparación con el adulto, es desproporcionadamente grande en relación con la cara. En la niñez, el crecimiento de la mandíbula, los senos maxilares y los procesos alveolares de los maxilares produce un gran aumento de la longitud de la cara. Los huesos del cráneo son lisos y unilaminados, sin diploe. La mayoría de los huesos del cráneo están osificados al nacer, pero el proceso es incompleto y los huesos se pueden mover unos sobre otros, conectados por tejido fibroso o cartílago. Los huesos de la bóveda o calota no están estrechamente unidos en las suturas, como en el adulto, sino que están separados por espacios membranosos cortos llamados fontanelas. Clínicamente, las fontanelas anterior y posterior son las más importantes y se exploran fácilmente en la línea media de la bóveda.
La fontanela anterior tiene forma de diamante y yace entre las dos mitades del hueso frontal por delante y los dos huesos parietales por detrás. La membrana fibrosa que forma el piso de la fontanela anterior es reemplazada por hueso y se cierra a los 18 meses de edad. La fontanela posterior es triangular y yace entre los dos huesos parietales por delante y el occipital por atrás. Al final del primer año, la fontanela suele estar cerrada y ya no se puede palpar. La porción timpánica del hueso temporal es un anillo en forma de C al nacer, comparada con una lámina curva en forma de C en el adulto. El proceso mastoides no se encuentra al nacer y se desarrolla luego en respuesta a la tracción del músculo esternocleidomastoideo cuando el niño mueve su cabeza. La mandíbula tiene mitades derecha e izquierda al nacimiento, unidas en la línea media por tejido fibroso. Las dos mitades se fusionan en la sínfisis mentoniana al final del primer año.